para la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la verdad que es todo un orgullo haber aprobado desde el Consejo Académico esta cátedra abierta de salud mental perinatal, y hoy vamos a dar inicio, con la inauguración de la cátedra, con una actividad, ya que la idea de esta cátedra nació con el objetivo de crear espacios, como el que vamos a tener en minutos nada más, para la discusión, la reflexión, el debate, la capacitación, pero lo más importante es que es abierta a toda la comunidad en su conjunto. La idea principal de la cátedra, abierta de salud perinatal, es proponer un espacio de escucha e intercambio con distintos sectores de nuestra ciudad, que se tomen en cuenta esas opiniones y esas necesidades para así formar consenso entre los distintos actores, aumentando así las posibilidades de que las políticas y los programas sean sostenibles. Pero nadie mejor que la directora de la Cátedra Abierta de Salud Mental Perinatal para que nos cuente un poquitito más de la misma. Hola Sandra, muy buenas tardes, y vamos a estar dialogando con la especialista Sandra Marañón. Bienvenida a esta actividad y felicitaciones a vos y a todo el equipo por este gran logro. Buenas tardes a todos y a todas, gracias Gabriela por el acompañamiento, también sos parte del equipo. Gracias a Alejandra Rodríguez, que va a compartir con nosotras y nosotros este espacio hoy. Y sí, muy felices, también Alejandra es parte del equipo docente de la Cátedra Abierta, y muy felices de iniciar una serie de actividades que tienen ese objetivo, que es poder trabajar por una salud mental perinatal cada vez más saludable, cada vez más accesible para todas las personas, todas las familias, y que sea un espacio precisamente que podamos compartir con la comunidad. La cátedra abierta depende de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad de Psicología y se posiciona desde este paradigma de extensión crítica que nos proponemos, y tiene una característica principal que es la construcción colectiva y el diálogo de saberes entre nosotros y nosotras de la universidad y la comunidad. Y bueno, esta primera actividad esperemos lograr ese objetivo, ¿no? Compartiéndola con Alejandra. Como les decía hoy, esta inauguración de la Cátedra Abierta se va a realizar a través de esta primera actividad. Actividad que se pensó llamarla Obstetricia y Psicología Perinatal, diálogos interdisciplinarios necesarios. Sandra ya se presentó, ahora es el lugar de presentar a la doctora Alejandra Rodríguez, quien es tocoginecóloga y es docente también colaboradora de la Cátedra Abierta de Salud Mental Perinatal. Muy buenas tardes, Alejandra, y también felicitaciones y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor que me tengan en cuenta, y también me parece, como siempre hablo con Sandra, es algo sumamente necesario, ¿no? Que estos diálogos se produzcan y que todo esto se pueda volcar a nuestras currículas, a la comunidad. Eso es, me parece, lo que nos mueve, y bueno, es un caminito que está muy bien empezar a transitar. Ustedes lo vienen, yo soy una invitada que llegó, digamos, pero sé que ustedes están haciendo un trabajo importantísimo hace un montón de tiempo, que esto es como un premio a todo ese esfuerzo que fue realizando todo el equipo, así que yo les agradezco tenerme en cuenta y que me permitan compartir este caminito de ahora en más. Y gracias a todas y a todos los que están hoy con nosotros. Bueno, gracias Alejandra, y sin mediar ya más presentaciones, más introducciones, estamos todos y todas gustosas de poder escucharlas, tanto a Sandra como a Alejandra. Pero antes les recuerdo que va a empezar a circular en el chat de esta plataforma el formulario para poder así dar el presente
porque les recordamos que todas las actividades de la cátedra abierta van a poder contar todos los presentes con sus certificados correspondientes. Así que el formulario ya va a estar publicado en el chat para que lo puedan completar. Bueno, la idea de esta actividad tiene que ver con un espacio de entrevistas. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas que hemos trabajado entre las tres, que les puede ser de mayor utilidad, pero después de esta charla que vamos a tener las tres, se va a abrir un espacio de debate, de reflexión, para poder escuchar a todo el público presente. Cuando comenzamos a idear esta actividad, la primera pregunta que nos surgió fue: ¿qué es la psicología perinatal? Sandra, como psicóloga, va a tener su posición, pero también Alejandra, como tocoginecóloga, es todo un interrogante. Bueno, ¿cómo una tocoginecóloga piensa la psicología perinatal? ¿Querés empezar vos, Sandra, y yo después me...? Bueno, dale. Porque ya van a ver que los tocoginecólogos no la teníamos muy pensada, por eso es súper importante que nos ayuden a pensarla. Bueno, la psicología perinatal es un área de la psicología que empieza a conocerse, pero que no es tan nueva en realidad, porque ya en los años 60, 70, en Francia, y de la mano de Michel Odent, empieza a pensarse todo el acompañamiento psicosocial que necesita la persona gestante y los efectos de esta dimensión de la salud en el proceso de gestación, y aborda todos los procesos psicosociales de la etapa preconcepcional, la gestación, parto, puerperio y primera infancia, ¿sí? Tratamos de visibilizar desde la psicología perinatal esa dimensión de la salud mental perinatal, que en ciertas ocasiones no es tan visibilizada, podemos decir, ¿no? La propuesta de este diálogo interdisciplinario es precisamente a través del diálogo crítico entre nuestras dos disciplinas, poner en tensión, ¿sí?, qué pasa con la salud mental perinatal y con la psicología de las personas gestantes. Trabaja en forma interdisciplinaria, hoy vamos a hablar un poquito también de eso, y tiene diferentes lugares de inserción, que pueden ser los centros de atención primaria de salud, como estamos trabajando con Nacer Entre Palabras, que es el proyecto de extensión, en consultorio de obstetricia, en pediatría, en la residencia de madres, que son espacios destinados a alojar a las madres que tienen a sus hijos o hijas internados en neonatología, en los hospitales. Son muchos los ámbitos donde podemos insertarnos como psicólogas y psicólogas perinatales. Y también trabajando con el equipo de salud de esta área, ¿no?, de la perinatología. Ale, ¿para vos qué es? ¿O qué era y ahora qué es? Bueno, yo... ¿Cómo me encontré con la psicología perinatal, ¿no? Con muchas preguntas, con preguntas sobre fisiología del parto. Por ahí uno de los caminitos fue todo el tema de violencia obstétrica, entonces me encontré con toda la parte hormonal, que no está descrita en casi ningún libro de obstetricia, toda esa fisiología del parto que resume muy bien Michel Odent, y que después empecé a ver por otras literaturas, con Yvonne Olza, o sea, todo eso me hizo dar cuenta cómo una disciplina, que era la psicología perinatal, me hablaba de algo que tendría que encontrar en los libros de obstetricia y no los encontraba. Y que me ayudaba un montón como para saber cómo las intervenciones médicas podían entorpecer no solamente la salud de la madre, sino también la psicología y la salud de ese nuevo ser, ¿no? Entonces, cómo teníamos que tener cuidado de no invadir por ejemplo, con determinados procedimientos, como puede ser el interrogatorio en un trabajo de parto, como puede ser cuidar a esa mujer que tenga, o esa persona gestante que tenga un clima cálido, una penumbra,
o sea, un montón de cosas, no hacer un manejo activo del trabajo de parto. Nosotros manejo activo del trabajo de parto le llamamos a, dentro de varias cosas, medicar con oxitocina, como para apurar algo que no debe ser apurado, porque tiene su tiempo, tiene su momento. Entonces, o sea, mi encuentro con la psicología perinatal fue un poco revisando la obstetricia y tratando de mejorar. Me encontré que las respuestas me las daba la psicología perinatal, y fueron súper bienvenidas porque dije, qué suerte que alguien le dio importancia a esto y nos ayuda, ¿no? Para poder ejercer de la mejor manera posible. Sí, yo pensaba que importante que, bueno, Alejandra, les cuento yo, es la titular de una cátedra en la Escuela Superior de Medicina. Ahí nos conocemos nosotras y empezamos a establecer este vínculo, a construir este vínculo, que es de salud integral de la mujer y aborda esta temática. Entonces, cuando nosotras empezamos a charlar en nuestro trabajo en la Escuela de Medicina, compartiendo espacios de formación, qué importante que una cátedra que está formando a futuros médicos y médicas incorpore esta mirada de la salud mental perinatal, ¿no? Desde estas preguntas que Alejandra de su profesión empieza a interpelarse, ¿no? Esto tiene que ver el diálogo interdisciplinario que proponemos, ¿no? Poner en tensión estos paradigmas. Ale, sí. Sí, y la importancia, digamos, de tener estos espacios de aire, ¿no? Como nos da por ahí la Escuela Superior de Medicina, que nos deja, porque por ahí hay cosas que son medias vedadas, que no tienen importancia en las currículas, pero acá se nos da una libertad para ver todas esas miradas, para problematizar, para ver qué pasa. No solamente en la asignatura que dicto yo, sino hay un montón de otras asignaturas que también lo ven, como nacimiento, crecimiento y desarrollo, o sea, todo donde se aborda la importancia de la salud de la mujer y de la niñez, está esa mirada, y es muy, para nosotros como médicos y médicas, es sumamente enriquecedora, o sea, es algo que nos abre, y como vos decís, instaura nuevos paradigmas de equipo, paradigmas de trabajar juntos, todo para una mejor, una mejor salud. La escuchaba a Sandra y a Alejandra, una que daba su opinión desde la psicología, otra que daba su opinión desde la medicina, la importancia de poder trabajar desde la interdisciplina, que cada una de ellas lo remarcó, pero yo pienso, ¿cómo es trabajar desde la interdisciplina en áreas que parecen tan distintas, pero que son tan afines a la vez? Sandra, Ale, no sé quién quiere responder. Un buen comienzo es esto de las currículas innovadas, ¿no? El que dentro de una asignatura haya varias personas que no solamente sean médicas. O sea, dentro de mi asignatura yo tengo una docente que es socióloga, una obstétrica, un trabajador social, o sea, una terapista ocupacional. O sea, ese abordaje es muy bueno que se haga desde el grado, porque así uno ya aprende a trabajar en equipo, y también las miradas no son las mismas. Muchas veces las problematizaciones surgen de que otro, porque nosotros por ahí repetimos, como siempre hablamos con Sandra, algunas definiciones que son espantosas dentro de la obstetricia, como la definición de parto, que es la expulsión del feto de más de 500 gramos, o sea, que es una definición donde no existe una mujer, no existe, o sea, es como un proyectil, digamos, ¿no? Y esa definición tan vacía, ni siquiera le diría biomédica, pues es una definición muy, muy espantosa. Muchas veces los médicos la repetimos y no nos damos cuenta, porque estamos como inmersos en ese tipo de vocabulario. Entonces, cuando hay otra mirada, ahí es donde surge la problematización y todos aprendemos.
Y es lo que hablamos con Ale siempre, ¿no? Porque cada vez que nos juntamos a preparar este encuentro, planificábamos, anticipábamos y decíamos, bueno, en realidad tenemos que hablar de lo que hablamos siempre, de qué nos pasa a nosotras como profesionales con esta interdisciplina, ¿no? Y entonces, tampoco, yo hoy releía a Stoll Kirchner, que es de nuestra disciplina, digamos, de salud mental, Alicia, que decía que la interdisciplina hay que tener cuidado en no coagular su sentido. Ni es la panacea, ni es tan maravillosa, ¿sí? Ni siempre nos enriquecemos todos, sino lo que tiene de potenciador es la problematización y la incomodidad que produce, ¿no? Porque creo que para no hacer como si trabajásemos interdisciplinariamente, hay que poder poner esto en tensión las miradas para que sea más creativo el abordaje que tengamos después de esa situación. Porque lo que nos va a convocar para abordar interdisciplinariamente siempre va a ser una problemática, en este caso, lo que tenga que ver con la salud perinatal, ¿no? Entonces, poder, algo que nos pasó en esto de la interdisciplina, ¿no? Yo le decía, bueno, tengo que leer estas definiciones que vos me contás, las tengo que leer, las tengo que conocer, y leí el manual de obstetricia, que se utiliza en la formación de la medicina, buscando como con una lupa dónde estaba lo psicosocial, ¿no? Y después cuando nos reencontramos, yo le decía, bueno, pero no tenemos que cristalizar también, ¿no? Ni rigidizar esta mirada que los médicos y las médicas repiten, reproducen un modelo biomédico, biologicista, histórico, ¿no? Muy apegado al modelo médico hegemónico, jerárquico, asimétrico, sino que tal vez esta construcción en las universidades, bueno, tal vez no, yo creo que construye esa forma de pensar y de actuar, ¿no? Y qué importante es encontrarnos con otros y otras para instalar la pregunta, para que este profesional que se está formando o los que ya están trabajando duden de estas certezas que a veces el grado, y también pasa en psicología, nos impone, ¿no? Estas verdades que hay que poner en tensión. Entonces me parece que también tiene que ver con esto, lo interdisciplinario, ¿no? Lo necesario, lo tensionante, lo incómodo que es a veces, porque habla también de una flexibilidad que tenemos que tener como persona, más allá de la disciplina donde estemos, para poder escuchar, trabajar en equipo. Y yo no sé si hay muchos y muchas estudiantes, algunas veo de psicología, pero qué importante que estén ellos y ellas acá hoy, ¿no? Escuchando esto, que se incorpore en la formación. Me parece que es súper necesario, ¿no? Sandra, Alejandra, ¿cómo es? Y hablando un poco, tomo un poco la última frase que vos dijiste, Sandra, de la formación. ¿Cómo es la formación académica puntualmente, pero desde la interdisciplina? ¿Cómo hacemos para formar desde la academia, pero desde la interdisciplina? Ale, que es vos tenés estás transitando, bueno, yo también estoy dentro de la escuela de medicina, pero acá hoy estoy de psicología, ¿no? Pero por ahí, Ale, vos contá este paradigma, currícula innovada, la mirada de la medicina social, eso te lo dejo a vos y después yo hablo de psico. Sí, yo creo que, digamos, por eso valorizo tanto, digamos, esta nueva currícula innovada, ¿no? De la Escuela Superior de Medicina. Y esto de trabajar en equipos donde hay diferentes disciplinas, porque creo que es ahí donde nosotros no podemos seguir reproduciendo un modelo, porque en la misma asignatura los diferentes docentes vamos armando, vamos teniendo ese intercambio de miradas. Y si bien puede ser a veces incómodo, puede generar tensiones, también si uno es lo suficientemente flexible y también muchas veces hablamos con Sandra de esto de no pararnos en ningún lugar, siempre trabajar desde lo amoroso, digamos, ¿no? Esto de ninguna mirada es la verdad absoluta, ¿no? Esto de poder tener un diálogo con la otra persona y ver, a ver, bueno, ¿qué positivo puede estar en implementar tal cosa o por qué vos mirás esto de esta manera y dónde tener los puntos de contacto, porque si no también muchas veces se puede generar tensiones que en vez de sumar o de construir,
cada uno se queda con su saber y no se produce la magia, ¿no? de lo que debería pasar en la interdisciplina. Así que me parece que ya desde la currícula de grado empezar a trabajarlo hace que sea un desafío para los docentes y que eso permee absolutamente en las personas que se están formando. Yo te escuchaba y pensaba, ¿no? Atravesar un grupo, un equipo, ya nos transforma subjetivamente, ¿no? Eso nos impacta, nos impregna, nos hace más permeables, nos muestra nuestras dificultades. Y en psicología también tenemos esa posibilidad de lo interdisciplinario gracias a la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental propone que los abordajes en salud mental sean interdisciplinarios, sean intersectoriales y comunitarios. Y ahí tenemos unos grandes espacios en nuestra carrera que son las prácticas sociocomunitarias que se están implementando y los proyectos de extensión. Lo que promueve la práctica sociocomunitaria y los proyectos de extensión es estar en territorio, en la comunidad, poner en diálogo esos saberes, desde la crítica, que la crítica no es esa crítica que tiene que ver con la queja, ni como dice Ale, de denostar lo que está, no, tiene que ser la deconstrucción, como lo plantea Derrida, que es reordenar esos elementos. Bueno, en esta institución, en este equipo de salud perinatal, se venían realizando estas prácticas, bueno, algunos de los que estamos formándonos en la interdisciplina, en psicología o en medicina, instalar la pregunta, bueno, esto se puede hacer de otra manera, desde nuestra disciplina lo vemos así, evitar el lenguaje técnico, críptico, cerrado, ¿no? Sino ser como traductores, que esa es una característica de la psicología perinatal. Hacer puente, lazo, traducir para el usuario y para el equipo de salud las emociones, las sensaciones, los pensamientos, y ser caja de resonancias, digo yo, que es amplificar esos discursos, ¿no? Para que realmente se puedan escuchar. Entonces, si tenemos la oportunidad en esta universidad de tener un recorrido que tienda a la formación interdisciplinaria, también los estudiantes, las estudiantes, tienen que poder empezar a insertarse en esos espacios, ¿no? Están las adscripciones, porque lo van a vivenciar, me parece sentipensar, ¿no? De poder a través de la experiencia poner en práctica esa teoría que necesitamos también, que es el encuadre, es lo que nos sostiene, es con lo que miramos ese aspecto de la realidad, en este caso lo perinatal. Y cuando ustedes egresen, los psicólogos y psicólogas, se van a insertar en equipos interdisciplinarios. Aún en el consultorio no se puede trabajar solo y sola. Tenemos que poder trabajar con otros profesionales, tener una mirada integral de la salud. Y desde hace unos años nuestra facultad está atravesada por la perspectiva de género y por la Ley de Salud Mental. Entonces también es un ejercicio colectivo, es una construcción colectiva esta. Las escuchaba a ambas hablar y me quedo con estas palabras, ¿no? Con la construcción colectiva, con la importancia de la formación académica desde la interdisciplina, pero que además todo esto no deja de ser un cambio de paradigma, de seguir trabajando y construyendo en equipo, y nombran muchas veces, continuamente, la interdisciplina, la academia, pero ¿cómo es todo ese bagaje poder bajarlo a la sociedad? ¿Cómo es trabajar la psicología perinatal, pero en el campo, como se dice vulgarmente, en la trinchera? Bueno, ahí les cuento y después sale, vos contá a ver qué te parece, pero la psicología perinatal trabaja, bueno, eso que dijo Gaby de la trinchera es algo que decimos los psicólogos perinatales, porque es estar cuerpo a cuerpo con la familia, con el profesional de la salud, con esa red de sostén que acompaña a los procesos de gestación. Es trabajar en muchos dispositivos que tienen que ver con técnicas grupales, por ejemplo, con talleres. Voy a hablar de lo que hacemos con la sede entre palabras, que es en el consultorio de obstetricia, con la obstétrica, administrar una entrevista psicológica perinatal, se llama EPP, la entrevista psicológica perinatal, que permite indagar riesgos psicosociales, ¿no? Que luego vamos a hablar con Ale qué riesgos piensa la obstetricia, ¿no?
Luego, trabajar con trabajo social, con el área de servicio social, trabajo social, en caso de que haya que derivar, porque no podemos negar la dimensión socioeconómica, el contexto de estas familias, ¿sí? Tenemos una gran caja de herramientas, les decía yo ayer a mis estudiantes del seminario, de recursos del Estado, ONGs, que trabajen, por ejemplo, en violencia de género. Nuestra mirada tiene que ser amplia, muy amplia, no puede estar reducida solo a qué proceso psicológico se está dando en ese momento identificado, sino entender qué es lo que subyace para que este proceso, que en el embarazo es característico, donde hay grandes montos de ansiedad, temores, fantasías y demás, no se potencie por una variable externa que está en lo social, por ejemplo. Y es un diálogo continuo, Gaby. Yo te escuchaba y me acordaba de estar en sala de espera, en el consultorio de la obstétrica, en el Zoom haciendo los talleres con las personas gestantes, en el polideportivo del barrio Libertad, porque trabajamos con la profesora de pileta para embarazadas. Entonces nuestra integrante del equipo, que es instructora de yoga y psicóloga, hacía talleres de yoga anterior o posterior al encuentro de pileta que tenían las mujeres. También en los dispositivos territoriales como Casa Caracol, donde trabajamos en el área de guardería, con las familias trabajando en primera infancia, todo lo que es hábito, bueno, juego, ¿sí? Todo lo que puede reparar vínculos que a veces están afectados por cuestiones que dependen de otras instancias, ¿no? Que dependen del Estado, dependen de la situación actual, la pandemia, por ejemplo. Cómo ha afectado los procesos de gestación de las embarazadas, la guardia de acompañamiento telefónica que tenemos en el equipo, donde al día de hoy son 85 personas que han consultado, son 85 familias, y piensen lo multiplicado eso, ¿no? El efecto que ha tenido de angustia, de soledad, y que eso fue cambiando en la medida que fue cambiando el ASPO, ¿no? El 2 de abril fue intensísimo, Gabriela era quien recibía las llamadas del dispositivo de la facultad, y a medida que los centros de salud, los dispositivos del Estado, pudieron abordar y ampliar su área de atención, eso se fue regulando y ahora tenemos menos demanda, pero seguimos teniendo, ¿no? Esa demanda. Más teniendo en cuenta que el embarazo, y ahí Ale va a hablar de su especialidad, es un proceso, es una etapa vulnerable, una etapa de crisis vital, donde hay muchas modificaciones a nivel psicológico, a nivel social también, en esa red de sostén o no que tenga la persona gestante, bueno, y a nivel biológico, que todo eso lo puede explicar Ale, aunque las psicólogas y psicólogos pediatras tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo funcionan, ¿sí?, esas modificaciones gravídicas que se llaman, para entender qué correlato tienen en lo emocional también, ¿sí? Y es un diálogo permanente con la necesidad de la comunidad. Sobre todo trabajando en el momento donde más trabajamos fue el momento anterior al parto, y el temor a ese momento, ¿no? A cómo va a ser ese nacimiento, voy a poder estar acompañada, a difundir la normativa del área, por ejemplo, la ley del parto humanizado. Los profesionales y las profesionales de la salud tenemos ese compromiso ético de poder transmitir cuáles son los derechos, cuáles son las normativas. ¿Para qué? Para que esa persona, cuando esté en el momento de la intervención, sea la que sea necesaria, pueda decidir autónomamente, ¿no? Entonces me parece que esa es la manera, Gaby. No sé, Ale, vos qué pensás. Yo creo que por lo que preguntaba Gabriela, obviamente, digamos, el puente es la extensión, y ahí, bueno, el trabajo, como dije cuando empezamos, me parece que el trabajo que están haciendo ustedes es esa la respuesta, digamos, ¿no? El estar presentes en ese trabajo, diario, comprometido, eso es haciendo lo que red, ¿no? va a llevar, digamos, claro, a que realmente la universidad esté
haciendo cosas por la comunidad, ¿no? Y bueno, de ese intercambio se trata, ¿sí? Que es el compromiso social de la universidad, ¿no? No podemos olvidarnos de que somos parte de la comunidad, eso lo decimos continuamente en medicina, ¿no? Con nuestros y nuestras futuros médicas y médicos, que ellos son parte de la comunidad, igual que los psicólogos y psicólogas, ¿no? Me parece que no olvidar eso. El gran aprendizaje que eso también genera, ¿no? Que eso es sumamente importante, ¿no? Totalmente, sí, sí. No sé, Gaby, si te contestamos. ¿Yo puedo decir algo? Gaby, ¿me habilitas a decir algo? En extensión trabajamos mucho con la mirada, siempre son actividades de acción e interacción, donde todos y todas somos protagonistas, sobre todo la comunidad, y algo que me encanta son la cantidad de cámaras prendidas, ¿no? Porque eso invita al diálogo, esto que nos propusimos con Ale, ¿no? A sostenernos en la mirada, a preguntarnos, a interpelarnos. Así que gracias, eso fue algo que no quería dejar pasar, porque en este contexto de virtualidad, ¿no? Es importante. Sandra, me das el pie justo para preguntarte, en esa cuestión de sostener la mirada, de sostener la escucha y el diálogo, ¿cómo es la primera entrevista en psicología perinatal? Bueno, la primera entrevista en psicología perinatal tiene el objetivo, ¿sí?, de primero observar a esa persona que se acerca y que generalmente la demanda no viene de ella. Eso es una característica de la psicología perinatal. Tenemos un encuadre flexible, un posicionamiento teórico también flexible, no nos posicionamos en un solo modelo teórico, y la demanda es a construir. ¿Por qué? Porque generalmente viene derivada de una obstetra, de un pediatra que observa algo. Está Ivana, acá entre todos, la vi recién, que es compañera nuestra en medicina, integrante de la Cátedra Abierta de Salud Mental Perinatal y que trabaja en una de las materias de medicina que aborda el nacimiento, crecimiento y desarrollo. Entonces puede ser de una pediatra, de una médica generalista, de una nutricionista, de alguien que observa algo que no se adecua a lo que entendemos como un vínculo saludable. Y eso es muy importante de construir, que es uno de los objetivos de Nacer entre Palabras y de la cátedra, estas representaciones sociales de la maternidad, del instinto maternal natural, que no es así, sino que se construye, de ese vínculo con ese bebé que llega, que también se construye, y que el tiempo de construcción es singular, y que va a estar influenciado por la historia de vida de esa mujer, de esa persona gestante, por su contexto social y por el momento en el que nos acercamos. Entonces, el acercamiento es muy cuidadoso, escuchando, observando y preguntando si le podemos administrar esta entrevista psicológica perinatal que va a indagar riesgos para que después podamos intervenir desde nuestra disciplina o de otra con la que trabajamos, ¿no? Trabajo social, obstetricia, salud mental. Vamos a indagar, por ejemplo, cómo es su contexto familiar, vamos a indagar cómo atraviesa emocionalmente esta gestación, si hubo otras gestaciones, cómo fueron las historias de esas gestaciones, si tienen otros hijos, en qué situación están esos hijos, ¿sí? Si está acompañado o no, si tiene una red en ese momento o no, cómo es su situación socioeconómica, le vamos a preguntar de qué trabaja, sino cómo en este momento está viendo con quién vive. Centro de atención primaria en el que tal vez ayer también confiamos con mis estudiantes del seminario, embarazo en la adolescencia, muchas jóvenes que toman la decisión de discontinuar sus estudios para atravesar el embarazo y luego continuar o no, y uno lo que hacemos es acompañar, poner en tensión esa decisión, tal vez, para habilitar que no existe solo la maternidad, sino está el proyecto personal, ¿sí?, que es una función más que ya van a desarrollar, que no inhibe las demás, por ejemplo, en la adolescencia. Y lo que hacemos es, trabajamos en entrevista de sesión única, generalmente esa primera entrevista, y si detectamos algún riesgo,
por un duelo perinatal anterior, por una situación de violencia de género que esté sufriendo en ese momento, es poder hacer red con otras disciplinas que puedan intervenir conjuntamente con nosotros, ¿sí? Nosotros indagamos esos riesgos, los psicosociales, ¿sí? Desde nuestro lugar. Esa es la primera entrevista. Ale, y vos, desde tu función como tocoginecóloga, ¿cómo o qué visualizás o cómo crees que esta paciente necesita poder hacer una contención psicológica perinatal? ¿Cuál es tu mirada frente a esa paciente? Algo que siempre charlamos con Sandra es si es, porque muchas veces también cada profesión tiene su competencia y fólico, si tiene algún factor de riesgo más físico, ¿no? Pero este tipo de abordaje en una consulta preconcepcional, viendo los antecedentes obstétricos, viendo si ha habido una pérdida, si ha habido un duelar de un embarazo, que otra cosa que siempre charlamos con Sandra es esto de que es muy personal el duelo que puede ser de una pérdida de un embarazo de 7 semanas, como puede ser de un embarazo a término, ¿no? O sea, ¿qué medida podemos tener nosotros para que nos importen unos y por ahí no nos importen otros, ¿no? Entonces, bueno, me parece que yo sé que es bastante idílico y no quiero romantizar, porque también sé que en los CAPS no hay tiempo, no hay consultorio, que muchas veces ustedes haciendo el trabajo de extensión lo tienen que hacer en la sala en la sala de espera, en un pasillo, y veo por ahí los trabajos de Alicia Oiberman que habla sobre todas estas entrevistas en el momento del parto, porque debe haber sido pobre, digamos, el momento en que ella, en el momento que a los codazos debe haber podido hacer la entrevista, ¿no? Y para mí tendría que ser algo que se implementara en todas las embarazadas. Obviamente que cuando uno como profesional, obstetra, médico generalista, tocoginecólogo, puede evidenciar alguna dificultad psicosocial, va a derivar, pero no dejamos de enfocarnos en la patología ahí, ¿no? O sea, mejor enfocarse en la salud, digamos, que si queremos salud, tengamos herramientas de salud, como puede ser que a todos, o sea, porque es un acompañamiento, no deja de ser un acompañamiento en el embarazo, ¿no? Esto de que yo vea a ver si estoy psicológicamente preparada, qué miedos puedo tener, porque eso no tengo que tener ninguna patología para tener miedo de perder mi bebé, de que no nazca bien, del miedo del parto. Son miedos que compartimos todas las mujeres que hemos pasado por un embarazo. Y está bárbaro que uno los pueda poner en palabras, que uno tenga una contención. Y estoy hablando de cosas banales, cuanto más, obviamente, si yo estoy vulnerable, si soy adolescente, si no tengo un resguardo, ahí mucho más, y por ahí esos sí son los que nos alertan, lo que detectamos y lo que derivamos. Pero eso no quita que la salud o la psicología perinatal puede ser acompañante de todos los embarazos. Sí, yo pensaba cuando la escuchaba Ale, esto que la psicología perinatal surge para poner palabra, ¿no?, a todas estas emociones, sensaciones y validarlas, ¿no? Validarlas en la singularidad de cada persona gestante. Y también, no solamente en la salud materno-infantil, como digo cada vez que tengo oportunidad, sino salud materna-paterna-infantil, ¿no? Validando también la función de quien cumple la función paterna. Me parece que también atraviesan un montón de emociones, de sensaciones, de sentimientos que hay que poder escuchar, hacer lugar, alojar, ¿no?
Me parece que es esa la función. Y alojar también, me parece, le escuchaba esto de la patología, y siempre pienso, ¿qué pasa con los profesionales que abordan lo perinatal y se encuentran con esta patología? ¿Qué les pasa a ellos y a ellas con esto? Y también hacer lugar a eso, en esta función que tiene la psicología perinatal de cuidar a los que cuidan, y que también ellos puedan poner en palabras, ¿no? Me parece que las situaciones, como decía Ale, de los CAPS o de los hospitales, las situaciones precarizadas, laborales que atravesamos, muchas veces, y que van a influir en nuestra intervención, que no tiene que ver con una intención detrás de hacer una mala intervención, de no reconocer a la otra persona como sujeto de derechos, sujeta de derechos, no. Eso me parece que hay que poder decirlo también, porque si no, tenemos estas posiciones antagónicas de lucha y que no construyen, y que quedamos todos entrampados, ¿no? Los usuarios de salud, los y las profesionales, la comunidad, los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Me parece que eso, poder poner en tensión, en diálogo, haciendo puente, de ver qué nos pasa con nuestras emociones. La psicología es una herramienta buena para eso, ¿no? Para poder conocer qué nos pasa y qué les pasa. Y cuando yo leí el manual de obstetricia que me mandó Ale, les digo que son muy interesantes nuestros encuentros, porque yo digo, ay, eso yo no lo sabía, y ella empieza, ay, yo tampoco, mandámelo, el material, ¿no? Entonces nos vamos como retroalimentando, y buscaba... La transparencia psicológica en el embarazo, eso me pareció, es un concepto que tendríamos que tener todos los que atendemos embarazada, y se nos pierde. La transparencia psíquica. Si no nos unimos, se nos pierde. Claro, que es ese estado de permeabilidad que es muy potenciador, porque si bien se reactualizan, ¿sí? Situaciones traumáticas, tal vez vividas en la historia de esta persona gestante, también permite establecer una alianza y un vínculo con el profesional o la profesional que se acerca, que es un privilegio, ¿no? Donde hacemos lazo y podemos estar muy cerca, o está muy permeable la persona gestante para poder intervenir. Y tal vez sea en un solo momento, ¿no? Pero esto que sí, que comentábamos con el otro día, eso y el extrañamiento, le decía yo, ¿no? Una herramienta antropológica que hace que eso que venimos haciendo todos los días lo pongamos en duda, lo hagamos extraño, ¿no? Bueno, veníamos interviniendo así con las personas gestantes en el consultorio de obstetricia, que nos pasó en extensión. Voy a contar una anécdota muy chiquitita. Estábamos haciendo un taller de la historia del bebé, porque indagábamos cómo se encadenaba esta persona en esa historia familiar de las personas que participaban del taller, y bueno, hubo un momento de mucha emotividad. La habíamos invitado a la obstétrica, a Ale, que ella es muy dispuesta a estar, y cuando una de las personas gestantes empieza a emocionarse, a angustiarse, ella inmediatamente, desde la mejor intención, porque fue así, no te pongas mal, no llores, no te pongas mal, no llores, ¿no? Fue. Entonces yo le decía, no, Ale, déjala que vaya, que diga lo que quiera decir, lo que pueda decir, esperamos, continuamos, ¿no? Bueno, se desarrolla el taller, podemos trabajar con las emociones de las personas que estaban, la historia de vida de cada persona, que es tan rica, tan singular, de tanto que cuidar. Y cuando termina el taller, ella dijo algo que a mí me resonó mucho, que fue, ustedes saben escuchar, ¿no? Pero en realidad nuestra formación tiene que ver con eso, ¿no? Con observar, con ensayar esto de la escucha, es nuestra herramienta también. Y la verdad que bueno que fue ponerlo en práctica con ella, porque ella cambió, porque tuvimos después en consultorio obstétrico con ella, cambió la escucha, incorporó esto, ¿sí? Y observó otras cosas. Y después nos pasó, que iban a ceder a acordar cuando fuimos al CAPS de Santa Clara a trabajar también con el proyecto de extensión, que algunas de las profesionales que estaban decían, no, pero esto yo no lo conocía, la ficha de observación de la díada, ¿no? Y bueno, ese es el trabajito de la psicología perinatal, visibilizar, bueno, está esta dimensión de la salud, que es de la embarazada, de la persona gestante, de la familia que acompaña, que hay que observar, para prevenir, porque lo bueno que tiene la psicología perinatal es la promoprevención, es fundamental. Entonces, si podemos intervenir ahí en ese momento de estructuración psíquica fundante, también
los que me vienen siguiendo de estar cansada de escuchar lo mismo, pero tendríamos una sociedad mucho mejor seguramente, ¿no? Para ir cerrando esta actividad, Sandra, Alejandra, como conclusión, me queda todo lo que las dos han dicho en una sola frase. A ver qué les parece al público y a ustedes dos. Humanizar las prácticas. Sí, Formas de humanizar las prácticas. Y la formación le podemos agregar. Por supuesto, la formación y la cuestión interdisciplinaria. Ale. Y yo que no confío mucho en los humanos, diría empatizarlas, porque por ahí humanizar, no sé si estamos a la altura los humanos. Sé que el concepto es el mío, o sea, lo dijiste con con esas ganas, ¿no? De que sí, que nos mostremos más tal cual somos, ¿no? Esto de ser profesional no impide que uno... Y muchas veces lo que contaba Sandra con los profesionales es que no sabemos manejar nuestra propia angustia o nuestras propias emociones y tenemos miedo de involucrarnos, porque tampoco por ahí en la formación médica nos han dado muchas herramientas, entonces también poder trabajar, o porque también es súper necesario, me parece, para los equipos de salud también tener un apoyo con profesionales desde la psicología y poder poner en palabras y tener grupos que cuiden a los cuidadores, eso también, o sea, si nos vamos a poner a pedir, vamos a empezar a pedir en serio. Y todo eso hace que uno se conozca más y trabaje más internamente. Y todo lo que uno trabaja internamente después es maravilloso para que se note con el otro. Así que, Gabriela, me parece fantástico eso. Bueno, y ahora poniéndonos en ese lugar de pedir, como vos bien dijiste, Ale, les pedimos a todos los que nos están mirando, nos están escuchando, que abramos el chat y que podamos escuchar o leer, mejor dicho, las preguntas que han surgido después de este diálogo interdisciplinario entre obstetricia y psicología perinatal. El chat ya está abierto, también les comentamos, mientras se van animando a preguntar, a debatir, a intercambiar, porque no necesariamente pueden estar de acuerdo con todo lo que hemos planteado en esta actividad. Les contamos las redes sociales de la Cátedra Abierta de Salud Perinatal, que también está en el chat. Nos pueden seguir a través de Instagram como Salud Perinatal, y estamos en Facebook como Cátedra Abierta Salud Mental Perinatal, Facultad de Psicología UNMDP. Ambos links ya están puestos en el chat y también está adjuntado el link para completar el formulario de asistencia a la actividad, porque les recordamos a todos y todas que esta actividad tiene certificado de asistencia, pero es sumamente necesario que se puedan inscribir a través del formulario que ya está en el chat del Zoom. Bueno, animarse, a no tener vergüenza. Estamos acá para escuchar, para leer, para debatir, para reflexionar. El espacio está abierto. Y Gaby, sí, yo pensaba lo importante que es la retroalimentación, ¿no? A ver, Ludmila. ¿Lo leo, Ludmila, o querés leerlo vos? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, mi pregunta era si también la psicología perinatal podría como tratarse en los casos de adopción, teniendo en cuenta la espera de ese nuevo integrante que va a llegar a una nueva familia y cómo va a cambiar la configuración de esa familia y las funciones, tal vez. Sí, Ludmila, y me haces pensar, me encantan las preguntas porque nos hacen pensar, ¿no? En esto de que repetimos también la definición de la psicología perinatal, cuando en realidad todos y todas ahijamos a nuestros hijos, ¿no? Todos y todos adoptamos a nuestros hijos, también los biológicos. Claro. Entonces, sí, fundamental el acompañamiento en todos los procesos de construcción de vínculo que tengan que ver con la maternidad, la paternidad, no como hecho biológico, sino con este proceso psicoafectivo que se da, que es el maternaje y paternaje.
porque también podemos tener montones de situaciones donde no pueda cumplir la función la madre biológica, que puede suceder, y alguien tiene que cumplir esa función para sostener, alojar y promover la constitución psíquica de esa personita. Entonces, sí, claro, gracias Ludmila por la pregunta. No, ustedes. ¿Había alguien más? A ver. Karina dice, me pareció muy interesante, es todo nuevo. Después Dolores Maldonado, no sé si quiere hacer la pregunta Dolores. Dolores. Muy buena pregunta, Dolores. No me anda bien el micrófono. Bueno, la comparto entonces, Dolores. Ella pregunta si hemos trabajado la psicología perinatal en contextos de encierro. Nuestro proyecto de extensión comenzó trabajando en los barrios de la ciudad, en uno, porque el proyecto de extensión se va enriqueciendo con la participación de estudiantes de todas las carreras relacionadas con el área, graduados y docentes, pero no hemos llegado aún, es un tema pendiente para trabajar la psicología perinatal en contexto de encierro. Es algo que ha surgido en el equipo y que sí, sería súper necesario, sería un espacio humanizante en ese lugar. No sé, Ivi, te veo que hacías ahí, si querés compartir. Ivana, te presento, sos parte de la cátedra también, así que si querés contar un poquito, y después seguimos con las preguntitas del chat y de esto que nos convoca, ¿no, Dolores? Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por dejarme participar. La verdad que es súper interesante escucharlas. Es algo tan importante, ¿no? Por eso asentaba, digamos, poder trabajar esto. Yo desde que estoy en el proyecto de extensión y bueno, ahora sumándome acá, empecé a conocer, como dice Ale, un montón de otras miradas y como está hablando acá también Karina, ¿no? Que fue todo muy nuevo para mí, era algo que siempre en mi formación yo soy médica especialista en medicina general y familiar, y si, digamos, acompañamos a las personas gestantes durante toda nuestra formación, y es muy importante poder habilitar el espacio de poder comprender la salud de una mirada integral, ¿no? Y creo que todo tiene que ver, y más allá de que uno acompaña y siempre obviamente tiene esta mirada puesta en un montón de factores, ¿no? La especialidad nuestra nos formó para eso, pero está bueno también poder empezar a conocer algo tan importante y que no tiene nada que ver, digamos, no tiene solamente que ver en un proceso de acompañamiento de una gesta, digamos, no de un embarazo, sino también cómo podemos, como decía Ale, desde la consulta preconcepcional empezar a visualizar, y en el control de un niño sano también ver qué está pasando con ese vínculo, con esas familias, con esos cuidadores que cumplen determinadas funciones, que no siempre tiene que ser su mamá o su papá, que eso es algo que parece algo tan naturalizado, ¿no? Y que hay que empezar a romper, porque si no también es como que quedamos atrapados en determinados estigmas que no están buenos, digamos, porque no es lo que sucede realmente, y poder trabajar con estos cuidadores y cuidadoras, que generalmente los vemos mucho, digamos, los seguimos acompañando luego del proceso de embarazo, ¿no? Y que no queda solamente en el embarazo, que creo que eso es muy importante. La verdad que estoy muy, muy contenta de poder participar, es un año muy raro, estaría buenísimo podernos ver presencialmente, la verdad que, bueno, fue la idea principal, ¿no? Tuya, Sandra, que también esto en el segundo cuatrimestre íbamos a empezar con otra situación, pero bueno, nos sorprendió y bueno, es también parte de un aprendizaje a partir de la adversidad que estamos viviendo, también ver cómo estamos acompañando esta comunidad, que somos parte y que también estamos atravesados, ¿no? Porque eso también es lo que venimos charlando con todos y con todas, ¿no? Que no podemos dejar de vernos, que nosotros también nos estamos atravesados por esta situación, tanto lo que nos está pasando ahora y por nuestras maternidades, por nuestras propias biografías propias, y por nuestras familias, ¿no? Que todo tiene que ver
con nuestra forma de trabajar. Uno no es profesional solamente de la puerta del consultorio para adentro en un taller, sino estamos atravesados por todo lo que nos pasa desde que nacemos nosotros y desde antes también. Así que es muy interesante y me encanta la cantidad de gente que hoy está acá, así que ojalá que podamos seguir creciendo con todo este aprendizaje y creo que lo más importante, tanto en el grado como en la formación posterior, es poder seguir aprendiendo y no cerrarse a conceptos cuadrados, sino empezar a ampliar estos conceptos, los nuevos, y poder trabajarlos con los viejos, porque creo que también hay un montón de cuestiones que tienen que ver cómo construimos para adelante, sin mirarlo de atrás no podemos, digamos, tenemos que volver a sumar, ¿no? No sé si soy clara, pero la verdad que es muy interesante. Sí, y retomo esto que vos decís, porque hoy porque tenemos a Ale como compañera comentando la obstetricia, el área de obstetricia, pero no podemos dejar de lado la primera infancia, la psicología perinatal, que es de 0 a 3 años y que vamos a ir desarrollando en las sucesivas actividades, ¿no? Con todos los dispositivos, instrumentos que tenemos para evaluar, prevenir, reparar todo ese desarrollo psicomotor, así que también lo vamos a trabajar. Sí. Vos seguís en NSD, vamos a traducir NSD, que quiere decir nacimiento, crecimiento y desarrollo en medicina. Sí, entonces, es una unidad de aprendizaje de segundo año de la carrera de la Escuela Superior de Medicina, y es una materia que es anual, y trabajamos desde el inicio hasta la adolescencia. Bueno, fíjense, saben que en Inglaterra, por ejemplo, todo lo que es psicología perinatal aborda de 0 a 19 años, ¿no? Toma esa etapa, bueno, lo vamos a lograr. No sé, desde nacer entre palabras lo vamos a lograr, en algún momento vamos a llegar a esa etapa, ¿no? Para poder hacer intervenciones saludables. Había mucha gente Sandra, en el chat, Gaby. Sí, Sandra, te cuento que hay gente de Bariloche. Se trata de Eugenia Scaglia Ratz, dice, soy puericultora de Bariloche y quería agradecerles el espacio tan enriquecedor. Trabajo con psicólogas perinatales a distancias, ya que acá no hay y para mí es fundamental. No habilita el micrófono porque estoy con mis hijas. La especialidad es un gran descubrimiento para mí, dice Eugenia Scaglia. Gracias, Eugenia, y bueno, y si querés vincularte a través de los conversatorios, de las actividades, súper bienvenida, en lo que podamos hacer red, acompañarnos, súper bienvenida. Después Verónica Romano dice, buenas tardes, ¿me pueden contar en qué consiste el proyecto de Nacer entre Palabras? Bueno, es un poco largo. Nacer entre Palabras es un proyecto de extensión que surge cuando yo me estaba formando en psicología perinatal y que trabaja en comunidades en situación de vulnerabilidad. Pero ahí tenemos que deconstruir también el concepto de vulnerabilidad. No asociamos vulnerabilidad a contextos de pobreza, porque en realidad todos y todas somos vulnerables en algún punto, sino de poder ir desarmando, como dice Florencia Luna, una gran docente de bioética, tenemos diferentes capas de vulnerabilidad, que puede ser la social, la cognitiva, la geográfica, ¿no? Entonces, bueno, ir trabajando, pensando además que el embarazo, el puerperio sobre todo, y el parto son momentos de gran vulnerabilidad, bueno, ir trabajando con las personas para potenciar sus fortalezas, ¿no? Descubrir cuáles son, poder potenciarlas y que hagan de sostén para esos momentos en donde por ahí están más vulnerables. El equipo es interdisciplinario, lo logramos, empezamos siendo solo psicólogas y nos dimos cuenta que no podíamos abordar esta área solo de la psicología, y ahí fuimos incorporando, fui convenciendo en realidad, a Iván, a Alejandra, fuimos incorporando esas miradas que necesitábamos, porque no podíamos hacer intervenciones, buenas intervenciones, siempre nos faltaba algo y caíamos en los reduccionismos que son tan riesgosos.
Entonces, bueno, fuimos incorporando así, hace 3 años que estamos trabajando, todo este año fue en el contexto de la virtualidad, con este dispositivo de acompañamiento, orientación telefónica, de 8 a 20, de lunes a viernes, y con un espacio de formación también, el área de género. Tenemos, no sé, Ivana, ¿me querés ayudar vos? Ivana. Porque, ¿viste? Uno lo cuenta tanto que termina esto naturalizándolo, así que, bueno, Ivana está en el área de género, por ejemplo, de nacer entre palabras. Sí, bueno, estuvo también todo lo que fue el área de yoga, digamos, a partir de encuentros virtuales, pero bueno, yo no pude estar en todos los espacios, ¿no? Pero eso me pareció que fue súper interesante también, que pueda, bueno, a partir de la guardia, ¿no? Que se generó acompañando en este primer proceso que vos comentabas, Sandra, anteriormente, que súper importante para todas las personas que solicitaban atención en un momento tan difícil que se acercaba el momento de parto y no sabían qué iba a pasar, nadie sabía lo que iba a pasar, entonces ya de por sí, como decía Alejandra, todos los miedos que se presentan en ese momento, se sumaba una situación totalmente alejada de la realidad que uno que había pensado en el inicio de ese embarazo, ¿no? Después también, bueno, el área de género fue muy interesante, charlamos con Malas Madres, con la doctora, ahí se me fue el nombre, pero... Mariana Bright. Mariana, y fue espectacular porque ella tiene un doctor, una tesis planteada a partir de su disciplina de trabajo social, pero acompañando a todo digamos, este estigma que tienen las malas madres, ¿no? Y poder, de que trabaja en un hogar de Mar del Plata, y fue como muy importante escuchar digamos, todo el proceso que ella hizo para poder hacer esa tesis, después de tantos años de trabajo, acompañando un contexto tan dificultoso y tan maltratado por la sociedad, ¿no? Y poder pensar a la maternidad también, esto de qué pasa en esas mujeres que son tratadas como malas madres, ¿no? Mirar un poco más allá. Sí, me hiciste acordar que estamos acompañando en hogares convivenciales también desde la guardia a madres adolescentes, y Juli Arcuri, que puso ahí narradores. Julieta es parte del equipo, así que contalo, Juli, ¿querés contarlo? ¿Puede? No sé, yo estoy en el teléfono, entonces no veo. Sí, puedo. Tuve que, de dinámica familiar, amoldarla que no haya ruidos. Un ratito. El área de narradores surge así, en este contexto de pandemia, o sea que no hemos tenido todavía encuentros presenciales, pero la verdad es que se amalgamó un ritmo de trabajo en el que ya estábamos muy acostumbrados a hacer lazo y a vincularnos muy bien entre nosotros a pesar de la virtualidad. Entonces la verdad es que cada encuentro que teníamos, cada chat tenía mucho ese lazo entre nosotros en el grupo, ¿no? Partiendo desde ahí. Y después tenía como objetivo generar, sabiendo que la psicología perinatal abarca la primera infancia, tenía como objetivo específico esos niños y esas niñas, y generar el lazo a través de la dinámica familiar, de la lectura de un cuento, no solo a través desde lo que yo soy psicóloga, ¿no? A través de las funciones cognitivas, el desarrollo de la creatividad, la imaginación, sino el lazo, ¿no? Pensando que en ese momento los niños estaban pasando mucho tiempo en la casa, y sabíamos también por las demandas que teníamos en la guardia, que el contexto familiar era caótico, que los niños necesitaban del contacto entre ellos, que no se podía ir a la plaza a jugar, y la verdad que conectarse a través de la lectura, leer nosotros y provocarles, nos llegaban cuentitos narrados a través de videos, cómo leían, se conectaban con su familia. Hicimos también encuentros con un jardín de Santa Clara, que fue hermoso,
Después continuaba el lazo porque seguían mandando dibujitos. Tenía que ver más que nada con trabajar lo vincular. Y fue maravilloso. Y surge también de esto, ¿no? De lo que veíamos en relación a la demanda de la guardia. Estaban llegando casos, por lo menos yo tenía en ese momento en la guardia, caso de una niña de 5 años. Y empezamos a ver que había necesidad, que era un área que teníamos que trabajar y empezar a ponerle el cuerpo, que parezca paradójico, en la virtualidad, y se lo pusimos y fue sumamente para mí grato lo que se generó. Gracias, Juli. Gaby, había una pregunta también de terapia ocupacional, creo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, antes hay una pregunta de Natalia Martínez que dice: hola, soy estudiante de primer año de psicología y es un área que no conocía y me parece muy interesante en todos sus momentos de aplicación. Felicitaciones a todas las profesionales. Rosana Vázquez hace la pregunta sobre terapia ocupacional. Dice: quería saber cuál es el rol del terapista ocupacional dentro del equipo interdisciplinario en salud mental perinatal. Hola, no sé si me ven bien, ahí me escuchan bien. Rosana, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ah, muy bien. Hola, buenas tardes. Rosana, ¿vos sos terapista ocupacional? Buenas tardes. Sí, Camila. Sí, Ah, qué bueno. ¿Cómo está? Me parecía, porque esa pregunta. Yo soy estudiante avanzada de terapia ocupacional, formo parte del proyecto de extensión como estudiante, trabajo junto con una terapeuta ocupacional que también forma parte del equipo, y las intervenciones han sido orientadas, por ejemplo, en demandas de la guardia, en relación a una preocupación, por ejemplo, de un padre en el efecto negativo que puede tener el aislamiento sobre su hijo de 1 año y medio. Entonces, trabajar junto con los padres y en la medida de lo posible de la interacción con los materiales de la actividad con su hijo, en la construcción de alguna dinámica, algún juego, que después hicimos como un recursero que fue enviado para poder aprovechar por ahí momentos y también trabajar esto de no temerle tanto al ocio, saber que también está bien, no estar todo el tiempo produciendo y haciendo cosas. Así que bueno, sirvió mucho, por lo menos la evolución fue que esa intervención puntual, por ejemplo, fue muy positiva. Después empezó a flexibilizar un poco el aislamiento, entonces pudieron salir al exterior y hacer creativas. Pero bueno, inicialmente se trabajó junto con la familia, porque por ahí era más como un concepto, ¿no? De lo que podría llegar a pasar, que lo que estaba pasando, entonces bueno, se trabajó en conjunto con la TEO, conmigo y con la familia. súper necesaria el área de terapia ocupacional porque nos van guiando en todo lo que es el desarrollo, estos modelos de ocupación, ¿no? Me parece que aprendemos un montón los que estamos dentro del equipo con las terapistas ocupacionales. Fundamental la mirada de ellas. Roxana, que preguntaba. Muchas gracias, muchas gracias. Les cuento que dice Daniela Aranda: pienso en la importancia que tendría este ámbito en la prevención de la violencia obstétrica y que permita desnaturalizar aquellos prejuicios y estereotipos que recaen en las mujeres gestantes. Es uno de los trabajos que hacemos, Daniel, en los talleres, con los y las profesionales, hacia adentro del equipo, porque también tenemos espacios de formación hacia adentro del equipo. Estuvimos trabajando en uno de los seminarios internos, todo lo que era la ESI, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral, fundamental para trabajar en perinatal.
y tratando de interpelar discursos, ¿no? Porque a veces los y las profesionales no quieren nombrar de ciertas maneras, estigmatizar, sino esta repetición, esta naturalización que se hace de los discursos, que hay que poder interpelar, ¿no? Si hay algún adjetivo que se utiliza, decir, bueno, tiene un nombre, tal vez le esté sucediendo algo, ¿por qué no le preguntas el nombre? ¿No? Que eso nos hace sentir reconocidos. Y lo que es, en el momento del parto, es muy clara la ley de parto humanizado, ahí Ale, te doy la palabra a vos. Lo que previene la ley de parto humanizado es el abuso de las intervenciones. Esa palabrita abuso es la clave, me parece. Porque hay intervenciones necesarias que hay que poder disponer en ese momento, que es de mucha incertidumbre y que Ale va a poder explicar y desarrollar, donde hay que tomar decisiones que son inmediatas. Y entonces hay que poder, ¿qué? Lo previo, anticipar, diálogo con el equipo de salud, establecer vínculos de confianza, conocer el tipo de intervenciones, las consecuencias de esas intervenciones, los riesgos y plan A y plan B. Si va todo bien, será esto, pero si hay que tomar una decisión, será esta. No demonizar esa decisión, sino saber que tiene un sentido que es de cuidado, tanto de la mujer, de la persona gestante, como de ese bebé. No sé, Ale, si estás de acuerdo, si pensás igual, si querés aportar desde tu área. Y sí, absolutamente. Eso de, digamos, sabemos que hay urgencias, que hay emergencias, pero también sabemos que mucho más del 90% de los embarazos y de los partos van a ser normales, entonces no patologizar, no hipermedicalizar, tratar de, porque todas esas intervenciones van a ir o sea, gracias a ustedes yo me di cuenta. O sea, todo esto que uno puede ver en el abordaje de la psicología perinatal nos habla de ser muy cuidadosos con las intervenciones que realizamos en la persona gestante, porque pueden llegar a tener consecuencias mucho más allá de ese momento del parto. Y muchas cosas que a veces uno naturaliza, tener muy en cuenta el contacto piel a piel, esa primera lactancia, o sea, el que enseguida poner a la beba o al bebé en el pecho, o sea, todo esto que a veces nos parece algo que sistemáticamente hacíamos de otra manera, bueno, nos interpela absolutamente. Y bueno, obviamente que empatizando con todo esto y porque aparte tiene una evidencia científica que está reconocida por la OMS y es así, bueno, también aparte de todo eso, porque estamos generando daño en la psicología no solamente de esa persona gestante, sino que podemos hacer daño futuro en esa criatura, ¿no? Entonces tenemos que, y no porque seamos malos o demonios, sino trabajar con los equipos y empezar a mejorarlo, ¿no? Empezar a mejorarlo. Nos implica un desafío, que es formarnos, ¿no? Que seguir formándonos y formándonos. Todo el tiempo. Pero bueno, bienvenido sea eso. Sí, Siguiendo con el aporte de Daniel, Martina de la Torre, y a lo mejor podemos agregar un poquitito más, Sandra, dice sobre los prejuicios y estereotipos que recaen sobre personas gestantes, me gustaría preguntar sobre las maternidades arrepentidas. ¿Cómo se acompañan estos casos? Después dice que está muy contenta de escucharnos, gracias por el espacio. Creo que es fundamental recalcar el compromiso social de la universidad, la extensión crítica, comparto. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo es esta cuestión de los prejuicios y estereotipos, pero sobre las maternidades arrepentidas? ¿Cómo se acompañan estos casos? No escuché el nombre de la persona que hacía la pregunta, Gaby, perdón. Mariana de la Torre. Mariana, ¿cómo definirías maternidad arrepentida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, Martina, justo te veo, buenísimo. No pasa nada.
Claro, muchas veces creo que personas gestantes, mujeres, personas binarias, ¿no? Expandiendo un poco, hablando un poco más de diversidad, creo que cuántas veces se llegan a embarazos no deseados, se continúan con esos embarazos y cuántos relatos sobre maternidades arrepentidas. Hace poco lo estuve viendo por redes sociales, justo una psicóloga lo mencionaba, cuántos relatos de mujeres de que se arrepienten de haber sido madres y cómo eso también a veces es estigmatizado y patologizado, digamos, ¿no? Cuántas veces son juzgadas estas personas. Yo no soy madre, pero realmente lo he escuchado un montón de veces. Y cómo trabajar, o sea, cómo es una persona que tuvo hijes y está arrepentida, o sea, existe, ¿no? ¿Verdad? O sea, no, muchas veces validarlo, claro, y creo que la verdad que yo como futura psicóloga me gustaría poder también ayudar a esas personas y validar esos relatos, porque creo que hay un montón. Lo que pasa es que eso viene pegado, me parece, Martina, y no sé los demás qué piensan, del mandato, ¿no? De que la anatomía es el destino, y no es el destino, ¿no? Del poder de decisión de la persona a ser madre o no. Y hubo un momento, este es un momento privilegiado tal vez, donde se pone en palabra, donde se visibiliza, donde se habilita la decisión, pero venimos de contextos históricos donde no, donde era así, habría que ser, ese era el mandato, ser madre, invisibilizando todas las otras dimensiones, ¿no? Entonces me parece que si llegara un caso así, lo primero, como te digo, me parece que fuera de la psicología perinatal es validar la emoción y el dolor con el que viene la persona, sea la persona que sea. Es lo primero, ¿no? Es su sentir, su malestar, lo primero que tenemos que hacer es validarlo, para poder comprender, acompañar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me parece que como psicólogos y psicólogas, fuera de lo perinatal, nuestra función es acompañar, y como yo siempre digo, venimos mirando por esta ventana, abro otra y digo, ¿querés mirar por acá? Pero la decisión está en la persona que consulta, siempre, ¿no? Entonces, la maternidad no, es lo biológico. El maternaje es un proceso que se desarrolla, psicoafectivo, y a veces se da y a veces no. Entonces, hay que poder construir un vínculo con esa persona que consulta o que accede o que comparte este arrepentimiento que vos mencionás de esta manera, y poder ver con qué contamos, ¿no? Bueno, ¿con qué contamos? Porque yo recién pensaba, una maternidad arrepentida en una persona que tiene cierta cantidad de hijos en un contexto de mucha vulnerabilidad social, ¿no? Socioeconómica. Bueno, ¿qué posibilidad tiene de salir de esa situación? Dejar a sus hijos e irse en ese arrepentimiento o empezar a trabajar, ya que el vínculo se construye como construimos los vínculos con ustedes, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, ver con qué contamos y trabajar su historia, ¿no? En un caso de que sea una persona que tenga, cada caso es singular, así que me estoy imaginando millones de posibilidades de arrepentimiento, te digo, ¿no? Pero nuestro rol es acompañar y validar esas emociones. Y acompañar las decisiones tratando de que sean lo más autónomas posible. Para que una decisión sea lo más autónoma posible, la autonomía nunca es plena, eso lo sabemos, ¿no? Pues estamos condicionados, al menos que conozca y pueda decidir. Y ahí inmediatamente me voy a la ESI, porque es educación sexual integral, anticonceptivos, ¿sí? Información. Ahora, si una persona que para acceder al anticonceptivo tiene que poder saber y leer, primero tengo que garantizar que esa persona sepa saber y leer y escribir, perdón, ¿no? Porque si no puede acceder a eso y solo sin preguntarle decimos, bueno, este es el anticonceptivo para vos, no le informamos los riesgos, no le informamos la forma de administración, desde ahí ya la estamos invisibilizando, la estamos excluyendo, la estamos estigmatizando. Entonces, me suena, pienso así, a ver, pensemos juntas, Martina, la maternidad arrepentida es como el punto final. Mira todo lo que tenemos para hacer antes, ¿no? En lo que es promoción de la salud sexual y reproductiva, de los derechos,
sexuales y reproductivos, ¿sí? De que seamos nosotros, como vos como futura psicóloga y todos los que estamos acá, promotores de que las normativas se implementen, cada uno o una desde su lugar, ¿sí? En los talleres en el barrio, en nuestros vínculos en los equipos, en nuestro lugar de trabajo, sea el que sea, ¿no? Ser protagonistas, no ser paternalistas en decir, bueno, si el Estado no como ese ente abstracto, sino que nosotros somos parte y responsables de que esa normativa se implemente. Y que esa madre arrepentida que vos decís, identificar qué recursos tiene y hacer red, para poder acompañar ese proceso de vinculación con ese hijo o hija, de indagar qué red social significativa de sostén tiene en su entorno, para que alguien pueda cumplir la función de maternaje. Porque tal vez no pueda ella por su historia, y no podemos juzgar eso, no nos corresponde, no es nuestra función, pero identificar quién puede hacerlo. ¿No? Lo mismo que la función de paternaje, que no está asociada al género, ¿no? Esto no está asociado al género. Maternaje, mujer, ¿no? A ver, son funciones que tienen... Funciones parentales, sí, totalmente. Claro, claro. No sé si te contesté, Martina. Sí, muchas gracias. Y ahí. Estás muteada, creo, Gaby. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí, me parece que sí. Decía que para ir cerrando la actividad, voy a leer los últimos mensajitos. Nos llega otro de La Plata, de Silvana Flores, que es licenciada en obstetricia, y dice que considera que es de suma importancia el trabajo interdisciplinario y que le encantó escucharnos. Verónica Martínez dice, siempre es un placer escuchar a Sandra y a todo su equipo, me parece un trabajo súper interesante y enriquecedor. Rosana Vázquez, muchas gracias por este espacio de formación y reflexión. Muchísimas gracias por parte de nosotros, de mí particularmente, agradecerle a Alejandra, a Sandra, a este espacio, como decía al inicio de la actividad, que va a ser un espacio de reflexión, debate, intercambio, y me parece que con esta primera actividad los objetivos generales están más que cumplidos. Alejandra. Yo les agradezco a ustedes por el espacio, por ese trabajo de 3 años que hacen, que es maravilloso y que me parece que es lo que sostiene, y les agradezco que nos formen, digamos, también, ¿no? Que puedan contarnos todas estas... Toda esta experiencia que enriquece, que yo me llevo toda como un gran tesoro para mi salud, porque es como que la quiero tanto a mi asignatura, que es mía. Para todo mi equipo de salud integral de la mujer, de la Escuela Superior de Medicina, me lo llevo como un tesoro, porque es algo que es muy importante que exista en la currícula, que se pueda vivenciar. Escuchaba a Martina y también iba pensando que los futuros profesionales médicos se forman sabiendo el concepto de maternalización, con bibliografía de NARI, con perspectiva de género, con interseccionalidad, con consejería para anticoncepción, con esto de los derechos en salud reproductiva, con diversidad, y eso es lo que va a hacer el cambio, digamos. Así que bienvenido. Y gracias por permitirme, para mí es un regalo que me hacen permitirme estar acá. A todo el equipazo que tienen. Gracias. Sandra, bueno, Gracias, tenés la palabra final. Tenés la palabra final, Sandra. Justo ayer en el seminario hablábamos de los cierres, y los cierres dependen de las aperturas, ¿no? Y creo que para hacer nuestra primera actividad fue muy, alojó,
a mí me queda esa sensación, ¿no? Alojó la diversidad, alojó la inquietud, la duda, la tensión, alojó, me parece que es esa la síntesis, y muy emocionada con la cantidad. Creo que hay muchos estudiantes, muchas y muchos, y la verdad que algunos de años anteriores, y la verdad es esperanzador. Siempre me sale esa palabra al final, estos espacios son esperanzadores. Porque si ustedes multiplican nuestra intención, la que tenemos con la cátedra abierta, con Nacer entre Palabras, con Ale, que sos parte, vos sos parte de la cátedra abierta. Entonces me parece que ahí está, ese es el objetivo de nosotros como docentes y nosotras, ¿sí? Que ustedes nos superen, esa es la idea. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y les vamos a avisar de las próximas actividades. Gracias a todos y a todas, los saludamos, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, están todos los links en el chat para que nos puedan seguir, y también nos pueden seguir desde Nacer entre Palabras, que también tenemos Instagram y Facebook, para que puedan, bueno, recorrer un poquitito más de qué se trata el proyecto Nacer entre Palabras, y para que estén atentos también a todas las actividades que vamos a estar brindando desde la cátedra abierta de ahora en más, con esta idea, como lo dejamos bien recalcado, la interdisciplinariedad, construcción social y tender puentes para todos y todas, y resaltando la construcción desde la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Damos por finalizada la actividad. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.